El Estado deberá pagar tratamiento en el extranjero a niño con cardiopatía. Fallo de la Corte de Punta Arenas privilegia el derecho a la vida. La Corte Suprema ordenó a la Municipalidad de Puerto Varas formar una mesa técnica para retiro de cables en desuso. Máximo Tribunal condenó a Autopista por la muerte de un conductor que chocó contra un camión estacionado. Chocó contra un camión que estaba detenido en la autopista Vespucio Sur. El conductor falleció y sus hijos demandaron a la concesionaria como responsables de este siniestro. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa por negligencia y por no adoptar las medidas de seguridad establecidas en la ley. Murió después de chocar con un camión detenido en la autopista Vespucio Sur. Los hijos del conductor fallecido demandaron a la concesionaria por considerar que fueron negligentes e incumplieron sus obligaciones, ya que no adoptaron las medidas necesarias y oportunas para evitar el siniestro. El 30º Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda. Dice que no hay responsabilidad de ninguna de las dos partes, de ninguno de los dos demandados, ni del dueño de la camioneta, ni de la autopista. Fundándose en un principio que existe mucho en derecho, y se aplica mucho y cada vez más, diría, en derecho, que es el deber de autocuidado. Los demandantes presentaron un recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago y el Tribunal de Alzada, en su razonamiento, señaló que la autopista tuvo falta de diligencia al no disponer oportunamente las medidas de mitigación de riesgo. En este caso la autopista tiene un deber de cuidado, para ponerlo en simple, sobre las personas, más que las personas, sobre los autos que transitan sobre la autopista, y debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para prevenir esos accidentes. El artículo 23 de la Ley de Concesiones obliga a la empresa encargada a facilitar el servicio de condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios. La concesión, partamos de esa base, es un derecho que se le concede a un particular por parte del Estado para que gestione un determinado negocio o actividad que el Estado no está en condiciones de hacer. Uno de ellos es el tema de la autopista. Al concesionar, se le impone a la autopista determinadas obligaciones, entre ellas el precaver cualquier tipo de inconveniente en la ruta concesionada. Cuando uno viaja por las carreteras concesionadas, permanentemente cada cierto número de kilómetros hay un teléfono de emergencia, justamente para que se le avise a la concesionaria que se encuentra en este tipo de situación. Hay cámaras con cierto grado de frecuencia también, para justamente evitar este tipo de situaciones. Aquí lo que sucede es que no había señalética por parte de la autopista. Uno cuando generalmente va a la autopista nota que te dicen que está cerrada la pista, hay conos anteriores, llega el vehículo de emergencia, etc. Aquí no había nada de eso. En este caso, el Tribunal de Alzada ordenó indemnizar por concepto de daño moral con 150 millones a los familiares del conductor que murió en abril de 2014. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó al Estado pagar un tratamiento en Boston a un niño de 12 años que sufre un problema cardíaco. El Tribunal de Alzada privilegió el derecho a la vida por sobre los criterios económicos. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de protección contra el Servicio de Salud de Magallanes, el Ministerio de Salud y el Hospital Calvo Maquena, presentado por la madre de un niño de 12 años que padece una enfermedad cardíaca. Esta madre había obtenido una serie de respuestas erráticas, contradictorias, que no le proporcionaban una solución satisfactoria o no le proporcionaban tampoco una solución óptima o ideal para enfrentar la patología de salud de su hijo. Porque varios médicos tratantes, varios servicios de salud, varias agencias estatales en definitiva, le habrían propuesto efectuar otros tratamientos. Los médicos tratan al niño por una anomalía de Epstein, que comenzó en leve y llegó a severa, un defecto cardíaco muy poco común, en el cual partes de la válvula tricúspide son anormales. Por ello recomendaron a los padres un trasplante de corazón que se haría en el hospital de la Universidad Católica. Sin embargo, los padres se oponen porque en el Hospital Centro del Corazón de Niños de Boston practican una cirugía que resuelve la enfermedad sin necesidad de trasplante. El problema es que la operación cuesta arriba de 125 millones de pesos. Y esta madre se entera de que hay una joven, una niña de Punta Arenas que
tiene una anomalía cardíaca similar a la de su hijo y que en virtud del programa de apoyo a niños con discapacidad del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Discapacidad, pudo con ese fondo de ayuda estatal tener un tratamiento adecuado en un hospital de Boston en Estados Unidos. Y eso le ha permitido tratarse su enfermedad. Entonces lo que la requiriente plantea es que se apliquen básicamente los mismos criterios o las mismas razones, considerando que el diagnóstico de la menor de Punta Arenas respecto de su anomalía cardíaca es el mismo que padece su hijo. Y en ese sentido recurre a la Corte de Apelaciones argumentando aquello. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas decide acoger el recurso en base a las garantías constitucionales del derecho a la vida e integridad física y psíquica del menor, como también a la igualdad ante la ley. Primero, la prevalencia de la garantía constitucional contenida en el 19 número 1, ¿no? El derecho a la vida, por sobre cualquier otra consideración económica, procedimental, ¿no? Financiera o estatal. La importancia, la prevalencia de la garantía del derecho a la vida y también a la integridad física y psíquica del menor, ¿no? Todos estos años que ha padecido esta enfermedad y que no ha tenido un diagnóstico ni tratamiento adecuado. Y otro que me parece muy importante desde el punto de vista del sustento del fallo es el argumento que dice relación con la afectación de la igualdad ante la ley, del número 2 del artículo 19 de la Constitución. El académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Finisterra destaca que este fallo tiene consideraciones distintas a otros recursos de protección respecto al tema de la salud y al derecho a la vida, ya que la Corte hace valer un programa del Estado existente para que se salvaguarde el derecho constitucional. En este caso lo que hace la Corte es decir, existe la posibilidad de que el Estado apoye. Hay fondos disponibles para esto, hay programas. Ingresa esta persona a ese programa y dele la posibilidad de acceder al tratamiento. En los otros casos, la Corte ha ordenado directamente, cómprese el medicamento cuya omisión de ingesta va a producir la muerte. En este caso no. El programa Ayudas Técnicas y Servicios de Apoyo para Personas en Situación de Discapacidad, gestionado por el Ministerio de Salud y el Senadis, financia tratamientos en el extranjero si no existen en Chile. Finalmente será la Corte Suprema quien adopte la decisión final, ya que el MinSal apeló el fallo de la Corte de Punta Arenas. Su capacidad es de 800 internos y había más del doble. En el año 2009, un informe de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema advirtió el hacinamiento del recinto carcelario, pero solo se hizo visible el día 8 de diciembre del año siguiente, cuando un incendio se desató en las celdas. En el siguiente fallo histórico les contamos de la tragedia carcelaria más grande de la historia de Chile, el incendio de la cárcel de San Miguel. Asfixiados y calcinados. Así terminó la vida de 81 personas privadas de libertad en la cárcel de San Miguel en diciembre de 2010. Este recinto penitenciario se transformó en el escenario de la mayor tragedia carcelaria del país. Jorgito llevaba como 3 años. 3 años y medio, estaba condenado a 5. Y estaba primero en la ex penitenciaría y como que yo le aconsejé que se fuera de ahí porque como que la Penny es conocida por las muertes y todo y le aconsejé que se fuera a San Miguel porque había más vecinos ahí y pensábamos que era más tranquilo y yo creo que fue el peor consejo. El origen del siniestro comenzó semanas antes y fue advertido por los propios internos a sus familiares. Jorge Manríquez, uno de los reos fallecidos, a fines de noviembre de 2010, llamó a su hermano César para contarle que el ambiente en el ala norte y sur de la Torre 5 era tenso y peligroso. Ya se habían tirado agua caliente, ya se habían agarrado a apuñalar a los presos arriba y mi hermano ya me estaba diciendo, hermano, está la escoba, nos juntaron unas bandas rivales y aquí se están matando entre todos. La situación se agudizó el miércoles 8 de diciembre de 2010 alrededor de las 5:30 de la mañana. Una riña interna desencadenó el fuego cuando los presos manipularon un cilindro de gas. En cosa de segundos se prendieron sábanas y colchones y, a pesar de los gritos de los internos en medio de las llamas, los candados de las celdas continuaron en su lugar. Lo dramático es que se veía que habían tratado de levantar, no pudieron abrir las puertas, no tenían herramientas apropiadas para abrirla, no llegó bombero a tiempo, hubo gendarmes heroicos que trataron con algunos presos,
de levantar el fierro de las puertas desde abajo y ahí lograron arrancar, tengo entendido que 2 o 3 internos. Están cerrados. Los vecinos de esta calle, ubicada en el sector sur de la capital, fueron testigos de estos escalofriantes gritos provenientes del recinto penitenciario. Los propios internos llamaron a bomberos con los teléfonos que, a pesar de estar prohibidos, tenían en las celdas. Como a las 5:50, aprox, por lo que recuerdo, nos llega la alarma de fuego, fuego estructural, que es la clave, y la clave decía que era en un lugar con alta afluencia de público. Todo eso se resumía en una clave. Nosotros salimos desde Salesianos con Gran Avenida y al doblar ya se veía la columna de humo. Yo llegué antes de que llegaran los bomberos ahí a la cárcel. Nosotros llegamos. Y cuando llegaron los bomberos, Gendarmería no los dejó de entrar por el lado donde tenían que haber entrado. Y esa es la impotencia grande que yo tengo, porque yo sé que los bomberos hicieron todo lo imposible para poder entrar. En 1982, este lugar fue inaugurado como la cárcel de San Miguel. Los más de 1.600 internos vivían hacinados y casi sin actividades de reinserción social. El 8 de diciembre del año 2010, las precarias condiciones quedaron visibles en una de las tragedias carcelarias más grandes de nuestro país. Y es que el hacinamiento había sido advertido un año antes en un lapidario informe de la Corte Suprema. La fiscal judicial de la época, Mónica Maldonado, señaló que el recinto penitenciario tenía una capacidad de 800 internos y había más del doble. En ese informe lo principal fue dar a conocer el hacinamiento inmenso que existía. Este hacinamiento era tan alto que era el más alto de todas maneras en Latinoamérica, incluso comparándonos con España y con países europeos. El Ministerio Público le imputó a 8 funcionarios de Gendarmería la figura de cuasi delito de homicidio y 2 años más tarde, en abril de 2013, se inició el juicio oral, donde declararon los testigos y la Fiscalía presentó pruebas para acreditar la responsabilidad de los encargados del penal. En el juicio, a pesar de que, de mi opinión, ¿no es cierto?, que enfocaba la responsabilidad en Gendarmería, con razón, los sentenciadores determinaron que no fue posible saber quiénes eran, individualizar quiénes eran los gendarmes responsables. Entonces la responsabilidad se hizo caer en el Estado. El 30 de abril de 2014, el sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago desechó todos los cargos presentados por el ente persecutor y de forma unánime decidieron absolver a los imputados, ya que, según los jueces, no fue probado el dolo homicida. Meses después, en agosto de ese año, argumentando que los imputados tuvieron una reacción oportuna, la Corte de Apelaciones de San Miguel y el máximo tribunal confirmaron la sentencia de una de las tragedias carcelarias más grandes del país. Los cables en desuso son basura y es responsabilidad de cada municipio retirar los escombros de los bienes de uso público que administran. Así lo estableció un fallo de la Corte Suprema que ordenó a la Municipalidad de Puerto Varas formar una mesa técnica para el retiro de cableados viejos y con riesgo de generar descargas eléctricas a transeúntes. La costanera de Puerto Varas, un paseo turístico obligado por sus ofertas culinarias y la vista de los imponentes volcanes de Osorno y Calbuco, se está contaminando. Y no es precisamente por quienes visitan este lugar, sino por cables en desuso, los que nunca fueron retirados por empresas telefónicas, eléctricas, de TV Cable, ni tampoco por personal de aseo y ornato de la municipalidad. Ante esta situación, un abogado residente decidió tomar cartas en el asunto y presentó un recurso de protección al ver vulnerado su derecho a vivir en un medio libre de contaminación. A partir del año 2012 se hizo un plan nacional de retiro de los cables en desuso. El tema es que en la práctica, la aplicación práctica depende un poco del criterio a veces de las municipalidades, de qué determinan en las respectivas ordenanzas.
lo que implica de que a veces no haya tanta claridad de cómo se hace este procedimiento, quién tiene que hacerse cargo, en qué plazo, cuál es el costo, etcétera, etcétera, lo que ha llevado a que en ciertos casos, como en este, se haya acudido en el fondo a la justicia para poder resolver este conflicto. En la primera instancia, el Tribunal de Alzada de Puerto Montt no acogió la petición. La Corte de Puerto Montt señala escuetamente que carecería de legitimación pasiva, o sea, no habría sido a quien se debía recurrir, y por esa razón desecha el recurso de protección. La Municipalidad de Puerto Varas dijo, esos cables son de propiedad de la empresa de telecomunicaciones. Ella es la encargada y yo no le puedo ordenar que los retire. Bueno, ese fue el argumento de fondo, porque el argumento formal y por el cual se rechazó el recurso de protección en primera instancia fue por decir que la persona a la cual se había demandado no tenía la facultad de representar en la Municipalidad de Puerto Varas. Sin embargo, este recurso de protección fue revisado por la Corte Suprema, que revocó la sentencia de la Corte de Puerto Montt. El máximo tribunal consideró que es la Municipalidad de Puerto Varas la responsable del aseo y mantención de los espacios públicos de esta ciudad. La Corte Suprema entra al fondo propiamente del asunto y ahí comienza a hacer una serie de distinciones en un fallo bastante didáctico, podríamos decirlo de una forma, porque comienza por analizar primero las razones de por qué se rechaza el recurso y determina que era indiferente, en este caso el recurrido era la encargada de aseo y ornato de la Municipalidad de Puerto Varas, era indiferente que fuera ella la recurrida porque finalmente representaba al municipio. Estimó que también los cables en desuso podían constituir un riesgo a la integridad de las personas que iban caminando en la calle, entonces también por esta obligación de velar por la seguridad, las municipalidades tenían que hacerse cargo. Y en tercer lugar, dado que los cables cruzaban estos bienes nacionales de uso público, que eran administrados por la municipalidad, también consideró que estaba dentro de las facultades de la municipalidad el poder ordenar el retiro. El máximo tribunal revisó las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades, la que en 2 de sus artículos señala expresamente qué es lo que se debe hacer con este tipo de residuos o basura que afectan espacios públicos. Citando las normas legales pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades, concluye que sí, que la situación descrita, de hecho, el enjambre de cables que amenazan, por un lado también el derecho a la vida, porque hay cables que están conectados y que eventualmente constituyen un peligro para los transeúntes, y determina también que entonces sí es función de la municipalidad el tomar las medidas necesarias para evitar que estos cables sigan ahí y que, por supuesto, constituye esa omisión de la municipalidad, el no hacer algo que por ley debe hacer, por su ley orgánica de municipalidades, constituye una vulneración al derecho de vivir en un medio ambiente de libre contaminación y también al derecho a la vida. La Corte Suprema determinó que la Municipalidad de Puerto Varas deberá organizar una mesa de trabajo junto a las empresas propietarias de los cables en desuso, según lo establece específicamente la Ley Orgánica de Municipalidades, para que retiren los escombros ubicados en el espacio público. Además, el máximo tribunal pide la mayor celeridad para la acción de limpieza y retiro de la basura. Presentó una demanda de divorcio unilateral, pero esta fue rechazada por una cláusula de excepción de dureza, al incumplir de forma reiterada el pago de la pensión alimenticia. En 2016 presentó una demanda de divorcio unilateral en el Tribunal de Familia de Chillán. Habían cesado la convivencia años antes, incluso habían acordado un monto de pensión alimenticia. Precisamente el no pago de la pensión fue el argumento con que la demandada se opuso a la disolución del vínculo. El marido demandó de divorcio a la mujer y ella se opuso al divorcio porque habría un incumplimiento de las obligaciones alimenticias. Esto hay parte de la doctrina que llama esta posibilidad de oponerse al divorcio, lo llama cláusula de dureza. La esposa presentó una liquidación de deuda no actualizada de pensión alimenticia de 2010 e intentó acreditar que su exmarido incumplió con su obligación. Esto permite aplicar la cláusula de dureza, lo que detiene el divorcio. En el caso en particular de este fallo, lo que se estaba reclamando era un incumplimiento que había sucedido, que existía una obligación, pero además la parte que lo alegaba no aportó prueba de la existencia del incumplimiento en forma actual.
En primera instancia, se acogió la cláusula de dureza y se rechazó la demanda de divorcio unilateral. El marido apeló a la Corte de Apelaciones de Chillán, argumentando que no existían pruebas del incumplimiento de su pago. El Tribunal de Esada la rechazó y decidió presentar un recurso en la Corte Suprema, que lo acogió porque la esposa no pudo comprobar que la deuda se mantenía. De acuerdo a la ley de matrimonio civil, la cláusula de dureza puede ser aplicada cuando en un juicio de divorcio el juez verifique que el demandante, durante el cese de convivencia, no ha pagado la pensión de alimentos, pudiendo hacerlo. Esa es una posibilidad que tienen las partes en un juicio de divorcio de solicitar al tribunal que no se dé lugar a este divorcio por existir obligaciones alimenticias pendientes. Hasta el incumplimiento reiterado de obligaciones alimenticias, el tribunal, a petición de parte de quien sufre este incumplimiento reiterado, puede solicitar que no se dé lugar al divorcio. Tiene por objetivo impedir que quien no ha cumplido con sus obligaciones para con la familia en común, sus obligaciones alimenticias principalmente, en forma reiterada, pudiendo cumplir con la obligación, obtenga el beneficio, entre comillas, de divorciarse. La forma de acreditar la deuda de la obligación alimenticia por una de las partes es solicitando al Banco Estado una liquidación de la causa, donde figuran las obligaciones alimenticias, para así corroborar el incumplimiento legal. Que si yo quiero alegar cláusula de dureza, tengo que llegar al juicio con una liquidación de pensiones actual y con ojalá apercibimientos solicitados, arrestos u otro tipo de apremios solicitados para exigir el cumplimiento de la obligación, para poder obviamente evitar que pueda suceder esta situación de revivir obligaciones alimenticias para el solo efecto de entorpecer un juicio de divorcio unilateral. En el caso de Chillán, la Corte Suprema concedió la demanda de divorcio unilateral porque la esposa no pudo acreditar la deuda de la pensión alimenticia. Es un acto exclusivamente del demandante en un juicio civil. En la siguiente cápsula educativa te explicamos en qué consiste una medida precautoria. Las medidas precautorias son acciones que pide el demandante en un juicio civil para asegurar el resultado del proceso, por ejemplo, que un bien en disputa no sea vendido durante el juicio. Las partes pueden solicitar al juez medidas precautorias distintas a las que establece la ley y pueden pedirse incluso antes de que se inicie el juicio y en cualquier momento de este. La ley establece las siguientes medidas precautorias: secuestro, que es la incautación provisoria de un bien en disputa; nombramiento de interventor, el tribunal designa a una persona para que administre los bienes que son objeto del juicio; retención de bienes que recae exclusivamente sobre dinero o cosas muebles, sean o no materia del juicio; su objetivo es impedir que el demandado disponga de esas cosas; y prohibición de celebrar actos y contratos. Esta semana en Concepción, académicos analizaron los últimos 4 años de jurisprudencia del principio de igualdad ante la ley por parte del Tribunal Constitucional. Más informaciones en el blog. En el 6º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago se inauguró un nuevo sistema de biombos para la declaración de testigos, los que garantizan protección de la identidad de las víctimas en espacios protegidos y adecuados. El lanzamiento de este proyecto contó con la presencia de jueces del tribunal, el fiscal regional metropolitano sur Raúl Guzmán, la defensora subrogante metropolitana sur Mitzi Jaña y funcionarios del Poder Judicial. Esta inauguración se debe a un aporte que efectuó el Ministerio Público, quien donó a este sector Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 9 biombos con un sistema tecnológico bastante sofisticado, que sin lugar a dudas a nosotros nos va a ayudar mucho y contribuir en el ejercicio de nuestra función y también en brindar apoyo y protección en la identificación de las víctimas y con ello, en definitiva, posicionar a las víctimas en un escenario mucho más amigable. En el Centro de Justicia se llevó a cabo el primer taller de vocería para jueces penales de tribunales de la jurisdicción Santiago, donde los magistrados conocieron diversos aspectos de la política de comunicaciones del Poder Judicial. La capacitación estuvo a cargo de la directora de comunicaciones Lucy Dávila y del subdirector Julio Mundaca, quienes durante poco más de 3 horas dialogaron con los jueces de tribunales orales en lo penal y de garantía, analizando normativas, entregando ejemplos de buenas
prácticas y respondiendo numerosas consultas. El ministro de la Corte Suprema, Hugo Tolmeche, participó de la ceremonia de egreso de uniformados de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros. Los nuevos oficiales, tras 4 años de estudio, cumplieron con los cursos impartidos por esta escuela. En la actividad, varios uniformados fueron reconocidos, entre ellos el aspirante oficial Luis Maureira, quien obtuvo la primera antigüedad. Yo creo que Carabineros tiene una verdadera garantía de que aquí la formación es realmente honorable y de gran nivel, de tal forma que estoy muy contento de poder estar acá representando al Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de Concepción, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, organizó el seminario Igualdad y No Discriminación, problemáticas actuales relevantes, que congregó a jueces, funcionarios de instituciones públicas, abogados y estudiantes. En el conversatorio, que tenía un carácter transversal, también se analizó la jurisprudencia de la igualdad ante la ley en sentencias recientes del Tribunal Constitucional. El principio, digamos, de igualdad y prohibición de la discriminación es un principio, es un valor, es un principio, es una norma, digamos, de primer nivel, de primer interés, siempre de actualidad, y sobre todo, digamos, cierto, en las circunstancias actuales en que se desarrolla el país, donde todos los indicadores señalan, digamos, que hay grandes niveles de desigualdad, digamos, de todo tipo al interior, digamos, de nuestro país. Con la participación de directores, editores, periodistas y comunicadores radiales de medios de comunicación de las regiones de los lagos y los ríos, se desarrolló el tercer taller de periodismo judicial dictado por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La jornada se realizó en la sala de alegatos del Tribunal de Alzada y tuvo como fin explicar a los periodistas el trabajo del Poder Judicial. Ponemos fin a la presente edición de noticias en el canal del Poder Judicial. Como siempre, muchas gracias por seguirnos y la invitación es a que lo sigan haciendo, en especial en nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.